Muy buenas noches. Está con nosotros, como ustedes ven, el doctor Enrique Lee. Acaba de bajarse del avión y ha venido directamente a conversar con nosotros porque la urgencia de lo que ocurre, la gravedad de lo que ocurre en nuestra región, amerita que él como médico nos oriente porque definitivamente no estamos cumpliendo ni como ciudadanos ni como autoridades, al parecer, en la restricción del desplazamiento de gente que no debiese andar en las calles ni compartiendo de ninguna manera. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Disculpe que lo molestemos viniendo recién bajándose de la aeronave, pues. Así es, como me tocó una semana de trabajo, Enrique, en Santiago, que dicho sea de paso está en cuarentena hace varias semanas. Y bueno, acá estamos, dispuestos a responderle todas sus consultas y que puedan beneficiar a la comunidad. Bien, para hacer un paralelo entre dos situaciones de lugares con cuarentena, doctor, usted viene de Santiago, que está en cuarentena. Arica tuvo que retomar la cuarentena y nos han extendido la cuarentena hasta el 31 de este mes. ¿Qué análisis puede entregarnos y de qué manera puede orientar a la comunidad ariqueña parinacotense para que nos pongamos de verdad en una situación menos grave, a lo menos, de lo que tenemos en este momento? Bueno, primero convenir de que la situación efectivamente es grave. La cuarentena es una medida sanitaria que tiene efectos colaterales ya por todos conocidos. Hay que recordar, hacer un poco de memoria, nuestra primera cuarentena o las primeras cuarentenas que surgieron en el país, muchas autoridades, sobre todo autoridades comunales, pedían esta cuarentena, esta medida sanitaria, parece desconociendo los efectos colaterales sociales y económicos que tenía en las familias. Indudablemente que no es una medida grata, porque trae muchas consecuencias negativas, pero esto yo siempre lo he explicado en el sentido de que como cualquier tratamiento médico no es grato, el jarabe no es grato, los medicamentos no son gratos, las cirugías no son gratas, etcétera, pero no por eso dejan de ser necesarias. En este sentido, nosotros pedimos en algún minuto con insistencia que se dictaminaran, se decretaran las medidas sanitarias adecuadas que podían haber sido un aumento en la fiscalización o incluso llegando a la misma cuarentena, porque cuando usted aplica las medidas sanitarias en el momento justo, Enrique, y justo significa ni antes ni después, hay que tener esa sensibilidad para hacer la medida, ¿no es cierto?, en el momento oportuno, usted evita otros daños colaterales o mayores daños colaterales. Por ejemplo, si usted hubiera decretado la cuarentena cuando estábamos en los medios de comunicación pidiendo que por favor se decretara, la cuarentena probablemente podría haber sido de 1 o 2 semanas. En este minuto, dada la alta tasa de casos activos que hay en Arica, porque se disparó la tasa en forma muy, muy dramática, esta cuarentena, hay que decirlo, evidentemente que lo decimos con una responsabilidad y lo decimos mirando las cifras y los gráficos. Esta cuarentena que afecta a Arica va a durar por lo menos, hasta mediados de agosto. Es decir, milagrosamente va a durar hasta mediados de agosto. Es posible, muy posible, que abarque prácticamente todo el mes de agosto. Y eso hay que decirlo porque las cifras no mienten y también sería muy irresponsable sacarnos de la cuarentena antes. Lamentablemente, esperamos que se incendiara mucho esta situación. Y al igual que los incendios, que es muy buen ejemplo, es mucho más fácil apagar varios incendios pequeños que un solo incendio grande, devastador, que fuera de control. En ese sentido, la analogía es que hoy día estamos en Arica con un incendio fuera de control, en donde, claro, echamos ya mano a la cuarentena, echamos mano también a una mayor fiscalización, eso es real, nosotros lo vemos en la calle, hay más fuerzas armadas, carabineros, la policía, personal sanitario, etcétera, está haciendo una fiscalización mayor a la que habíamos visto antes, pero en una situación que está con un control bastante disminuido. No es fácil controlar esta tasa de casos activos que tiene Arica. Fíjese, Enrique, que nosotros hoy día, según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, estamos con 351 casos activos por cada 100.000 habitantes. Para que las personas se hagan una idea de comparativa, Valparaíso, que ya también lleva varias semanas en cuarentena, tiene 92 por 100.000.
Eso quiere decir que tenemos más del triple de casos activos por 100.000 habitantes que Valparaíso. Si nos quisiéramos comparar con una región análoga a la nuestra, pero del otro sector, no del sector sur, como Valdivia, ¿no es cierto?, la querida Valdivia, ellos tienen 24 casos activos por 100.000 habitantes, es decir, nosotros tenemos más de 10 veces la cantidad que ellos tienen. Y si nos queremos comparar con la capital, ¿no?, con la región metropolitana tiene hoy día 136,1 casos activos por 100.000 habitantes. Es decir, nosotros tenemos mucho más que el doble de la región metropolitana. Esa es la situación de Arica. Y es lamentable, y qué bien que usted, Enrique, lo haya dicho al comienzo. Este es el resultado de una actuación, para no decir nada peyorativo, sino más bien algo que pueda servirnos para mejorar. Aquí no hemos actuado correctamente, ni ciudadanos ni autoridades. Básicamente las autoridades regionales, porque hemos visto que otras regiones sí tenemos buena respuesta. Y también hay que convenir que en Arica no vivimos extraterrestres, ¿no? Acá no somos muy diferentes a las regiones de Antofagasta, de Iquique, de Valdivia, de Temuco, de la misma Santiago. Los ciudadanos chilenos tenemos más o menos una composición homogénea, por lo tanto, si una región se escapa muy por sobre la otra, entonces habrá que, a lo menos, suponer que las autoridades y las medidas no han sido las adecuadas. Y, por cierto, que no hay que echarle toda la culpa a las autoridades regionales, porque muchas de estas medidas también tienen que tener la venia de las autoridades nacionales. Lo que sí yo siempre he dicho, que si bien es cierto, la decisión final viene de Santiago, de la autoridad central, mucho tienen que decir las autoridades regionales en el sentido de presionar, de entregar la información, de decir la verdad a la autoridad central, para que se tomen las medidas. A mi percepción, y puedo estar perfectamente equivocado, lo asumo eso, pero dado el tenor y el discurso que escuchaba de las autoridades regionales hace algunas semanas, acá se apostó muchísimo al éxito de la medida de las residencias sanitarias. Se esperó que eso pudiera revertir el cuadro, y la verdad es que no fue así, al contrario, hubo un gran aumento, por lo que podríamos decir que hubo un fracaso de esa medida, fue bastante insuficiente, no dio los resultados que esperaban las autoridades, y tuvimos que caer en la cuarentena, y lamentablemente tuvimos que caer en un periodo tardío. Entonces, mucha gente me dice, pero doctor, es que usted no sufre los efectos de la cuarentena. Se equivoca. Todos sufrimos los efectos de la cuarentena. La región de Arica sufre los efectos de la cuarentena. Pero ¿sabe qué? Cuando la cuarentena se aplica en forma tardía, el daño es mucho mayor. Porque esta cuarentena va a durar, Enrique, escúcheme bien, salvo que haya un milagro, y los milagros son escasos, usted lo sabe, ojalá que ocurran, pero si aplicamos la razonabilidad nos dice que esta cuarentena va a durar mucho más allá de un mes. Y recién llevamos 2 semanas. ¿Por qué? Porque los casos se dispararon tan arriba que va a ser muy difícil conseguir el aplanamiento de la curva y después la bajada. Bajada que ya la mayoría de las regiones de Chile las está disfrutando, ¿no es cierto?, con cierta esperanza. Muchos negocios se están preparando para volver a atender sus clientes. Y lo que a mí me da mucha pena y me da mucha rabia al mismo tiempo es que no vaya a ser cosa que por la dejadez, la pasividad de las autoridades regionales, Arica termine cayendo en una especie de estigma, que se estigmatice la región, y por ejemplo puede darse el caso perfectamente bien que nos prolonguemos con el número alto de casos y nos afecte, por ejemplo, para el turismo nacional o internacional para la próxima época estival. Es decir, nadie va a querer venir a una región, a un territorio donde se sabe que tiene un alto número de casos. ¿Quién de nosotros iría, por ejemplo, a otra región sabiendo que es ahí donde hay un foco alto de virus circulante? Entonces, tiene que entender toda la población de que es cierto, la cuarentena trae efectos negativos, pero cuando se demora insistentemente, tosudamente, testarudamente, la aplicación de una medida sanitaria de este tipo, lo que acontece es lo que está aconteciendo ahora. Estamos en una situación fuera de control y corriendo en riesgo como región de que quedemos estigmatizados como una región con alto número de casos activos de esta enfermedad. Doctor, dicho eso,
¿Cuál es la posibilidad de mejorar la situación actual al margen de las variables que usted ha comentado en estos minutos? ¿Hay algún tipo de campaña especial que se puede hacer para inducir, motivar u obligar a los ciudadanos de nuestra región a cambiar de conducta? Bueno, en un comienzo nosotros hablábamos de que todos nos considerásemos contagiados, portadores del virus. Esa era una buena estrategia en el sentido de que nos hacíamos conscientes que podíamos contagiarnos y a su vez contagiar. Y cuando uno internaliza eso, claramente tiene mayor noción del autocuidado, ¿ya? Hubiera sido muy deseable que en etapas iniciales de esta pandemia en Arica, yo recuerdo que en algún minuto planteé la posibilidad de usar una camiseta que diera a entender que éramos potenciales contagiantes, para poder mantener las distancias, para poder usar las mascarillas en forma adecuada, para hacer un lavado correcto de manos y de cara con agua y con jabón, porque finalmente, Enrique, mire, es lo único que sabemos que sirve para prevenir el contagio. Si esto, mucha gente dice, es una gripe, es un virus respiratorio más. Bueno, efectivamente, es un virus respiratorio más, pero es altamente contagioso y está acochando nuestro sistema sanitario. Entonces, si es un virus más, comportémonos como un virus más, pero todos los virus respiratorios ameritan guardar distancia. Muchas veces nosotros nos hemos contagiado de otro tipo de enfermedad respiratoria, ¿no es cierto? La misma influenza o el resfrío común, y cuando nos contagiamos es porque estamos viajando al lado de una persona que está tosiendo, estornudando. Esos son los mecanismos de contagio. O tenemos detrás de la una persona que está estornudando, no se coloca el antebrazo para protegerse de no liberar estas gotículas al espacio aéreo, etc. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes de los mecanismos de contagio, podemos reducir efectivamente el número de casos activos. En Santiago, Enrique, cuando llegué esta semana, me di cuenta porque puse más atención. Ya había viajado las semanas anteriores, pero esta semana en particular puse mucha atención en la gente alrededor. Y claramente hay una mayor conciencia. Esto no se trata de estar todo el mundo asustado ni encerrado en sus casas. ¿Sí? La verdad, el encierro en la casa, la cuarentena misma, es como la medida de última ratio. Es la última medida razonable, porque en realidad no debiera ser necesaria. Nosotros debemos aprender a convivir con el virus. Si el virus no va, la enfermedad no se cura con el encierro en la casa. La cuarentena no cura la enfermedad. Lo que la cuarentena hace es disminuir la tasa de casos activos. Y efectivamente eso lo consigue, pero a un costo muy alto. De la misma forma, nosotros podríamos conseguir esa disminución de casos activos usando la mascarilla, evitando el acercamiento entre amigos, que acá en Arica, a mi gusto, esa es la principal fuente de contagio. Estas reuniones de final de semana entre amigos, entre colegas, el after hour, en donde además hay consumo de alcohol, se pierde, ¿no es cierto?, un poco la prudencia, se olvida un poco que existe una enfermedad, empieza uno a hablar más alto para que lo escuchen, ¿no es cierto?, porque está la música un poquito más alta, y cuando uno habla más alto, empieza a verbalizar, ¿no es cierto?, con un tono mayor, hay mayor cantidad de gotículas que saltan al medio ambiente, al espacio aéreo, y se produce el contagio. Entonces, eso es lo que yo he visto en relación a Santiago con Arica. Y ojalá que nosotros tengamos esa conciencia colectiva, porque, insisto, es todo el territorio, es todo Arica el que está quedando estigmatizado. Primero vamos a quedar estigmatizados como las personas con un bajo nivel de razonabilidad de que no se supo cuidar, ¿no es cierto? Porque nadie va a decir que las autoridades fueron un poco dejadas, testarudas y pasivas y no implementaron las medidas a tiempo. La gente va a hablar del conjunto, de los ciudadanos. Vamos a quedar estigmatizados desde ese punto de vista y también vamos a quedar estigmatizados desde el punto de vista de poder atraer a los turistas en verano. O sea, pensemos, yo no tengo ningún interés turístico, no tengo ningún hotel, no tengo ningún restaurante, pero tengo como ariqueño que pensar también en el resto de las personas que trabajan en ese rubro, también en el rubro del comercio, y tengo que decirle, mire, si nosotros somos hoy día una región que tiene 351 casos activos por 100.000 habitantes, que no hay ninguna región en Chile que tenga más de 300, ninguna.
y solamente hay una que tiene arriba de 200, que es Antofagasta. Todo el resto de Chile tiene hoy día menos de 200 casos por 100.000 habitantes. Entonces, Enrique, vamos ya generando esta idea en el resto del país de que somos un territorio contaminado, ¿no es cierto? Somos el territorio que todo el mundo va a evitar viajar para Navidad, para enero, para la época estival, a Arica. ¿Por qué? Porque el virus está circulando en la región. Tenemos que evitar esa situación. Mire, yo le quiero compartir un gráfico que hice con los datos del ministerio, a ver si nos permite el tiempo. Enrique, usted me avisa nomás, es que no. No, podemos, doctor. Tenemos 3 minutos. Mire, eh, vamos a ver si alcanzo. ¿Se ve en pantalla? Todavía no. Ahí entró. Ahora, ahí está. Ok. Ahí lo veo. Mire, este gráfico está hecho con los datos del propio Ministerio de Salud. En la barra vertical, donde está la flecha, está el número de casos activos. Y abajo en la horizontal está los números de informes epidemiológicos del Ministerio de Salud. Hoy día estamos con el número 35, es decir, aquí falta el puntito del último informe. Acá está considerado hasta el informe 34. La flecha verde, Enrique, indica el momento de nuestra primera cuarentena. Cuando estábamos subiendo en los casos, implantamos la primera cuarentena, ahí que duró un mes, ¿no es cierto?, entre mediados de abril hasta mediados de mayo, y conseguimos bajar la tendencia. Fíjese bien, íbamos subiendo el número de casos activos, implantamos la cuarentena, empezamos a bajar. Después empezamos a subir de nuevo, se hicieron más duras algunas otras medidas sanitarias, empezamos a bajar de nuevo. Y luego empezamos a subir, a subir, a subir, a subir en forma persistente. Donde está la flecha celeste es cuando nosotros dijimos, autoridades, pongan atención. No se nos vaya a escapar el número de casos activos, que después va a ser muy difícil de reducir. Y no escucharon, no escucharon. En toda esta época de acá se le dio mucha importancia a la residencia sanitaria, dijimos que era una buena medida, nunca la criticamos, pero dijimos que era insuficiente. Y efectivamente la residencia sanitaria consiguió achatar un poco la curva, aplanarla a este nivel, pero fíjese usted lo que empezó a ocurrir después. Subieron los casos en forma dramática. Subió, la pendiente está elevadísima, muy elevada, eso tiene que ver con la aceleración, con la velocidad de crecimiento de casos activos, y recién acá en la flecha roja se implementa, se decreta la segunda cuarentena. Indudablemente con una pendiente tan alta, con cuarentena incluida, iban a seguir aumentando los casos, como efectivamente subieron. Fíjese acá, sigue, acá estamos con 330 casos activos, y en el último informe estamos con 350 y tantos, es decir... 351. 351. Entonces estamos por acá. Es decir, sigue subiendo la tasa de casos activos. Lo que esperamos es que con cuarentena esta curva va a llegar un minuto, así como un cohete, ¿no es cierto?, que se lanza al espacio. Va a llegar un minuto en que va a empezar a aplanarse, 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 y va a empezar a caer. Pero eso, ¿cuándo va a ocurrir? No va a ocurrir la próxima semana ni en 2 semanas más. Y eso es muy importante que las personas lo tengan presente. Vamos a dejar un poco este gráfico. Ahí sí. Esta cuarentena que va a durar más de un mes, querámoslo o no querámoslo, salvo un milagro de por medio, va a afectar todo el territorio. Va a colapsar las UCI, va a colapsar el hospital, y va a dejar también un estigma en la región, lamentablemente. Ya vimos, por ejemplo, una región equivalente a la nuestra como Valdivia, con 25 casos por 100.000 habitantes, es decir, prácticamente 13, 14 veces menos que nosotros. Ahora, yo a esta altura, Enrique, y voy a ser muy sincero con usted, yo ya no espero nada de las autoridades. O sea, las autoridades regionales son las que tenemos, para bien o para mal. Yo creo que por mucho más que ellos en el discurso hablen de colaboración y aspectos colaborativos, la verdad, y nos ha enseñado la experiencia en los últimos meses, es que no nos han escuchado. No nos han escuchado. ¿Sí? Esto de pedir por todos los medios que se implementaran las medidas sanitarias adecuadas, fue absolutamente silenciado. Y yo más bien
me dirigiría a los ciudadanos. Es decir, que internalizáramos nosotros la posibilidad de ser un poco más rigurosos, estrictos en lo que ya hemos hecho. Porque la verdad es que muchos, yo diría que la mayoría, cumplimos las normativas sanitarias. Mire, hay que tener presente que no es llegar y cumplir porque sí. O sea, insisto, ¿el encerrarnos en casa nos va a prevenir la enfermedad? No. La verdad es que no. O sea, basta que podemos estar toda la semana encerrados en la casa, vamos a comprar el pan, nos apoyamos en el mozón, tomamos las manillas de los negocios, eh, y si cuando lleguemos a casa no nos lavamos las manos con agua y con jabón, bueno, en ese instante, en esa única salida que tuvimos fuera de casa, nos podemos haber contagiado. Claro. Entonces, tenemos que tener esa noción de entender el mecanismo de contagio. Lo mismo con el uso de mascarilla. Yo puedo estar todo el día con mascarilla, puedo estar sentado en la playa con mascarilla, puedo estar en una oficina trabajando solo con mascarilla. ¿Me va a proteger la mascarilla en ese sentido? No. La verdad incluso es que yo pudiera estar sin mascarilla y no va a pasar nada si el virus no vuela. Pero yo puedo estar todo el día con mascarilla y me puedo a la salida del trabajo encontrar con un amigo y acercarme a él para conversar, incluso con la mascarilla puesta. Si yo hablo en voz alta, las gotículas pueden atravesar la mascarilla y provocar el contagio. Por eso siempre yo le he pedido a la gente, trate de no hablar de frente con la otra persona. Póngase un poco de lado. No hable tan alto, hable más bien suave. Mientras más alto hablamos, entre el volumen de la voz hay una proporcionalidad directa entre la distancia en que salen las gotículas junto con el virus. En la medida que nosotros entonces entendemos, comprendemos el mecanismo de contagio, lo mismo con el lavado de manos. Al lavado de manos con agua y jabón, apliquemos también el lavado de manos con agua, el lavado de agua con jabón en la cara. Si cuando hablamos con alguien, no necesariamente va a saltar el virus, la gotícula directamente a la nariz y la vamos a respirar. Lo más probable es que caiga en otra parte de la cara, pero nosotros, en el transcurso del día, muchas veces nos tomamos la cara y nos llevamos la mano a los ojos, a la nariz o a la boca, y ahí se produce el contagio. Entonces, el lavado tiene que ser no solamente de las manos, también de la cara, y yo diría que esas tres cosas, que lo hemos denominado nosotros el DML, es decir, distancia a 2 metros de otra persona, cuando no podemos mantener esa distancia de 2 metros, ocupar una mascarilla y el lavado frecuente de manos y cara, es como lo esencial. Ahora, hay una otra serie de medidas que son también bastante razonables, como por ejemplo, cuando llegamos a casa, sacarnos la ropa inmediatamente, pegarnos una ducha, y así vamos entonces aumentando nuestro nivel de seguridad. Pero con las tres primeras avanzamos bastante bien en el sentido de protegernos y disminuir la tasa de casos activos. Doctor, le he dejado extenderse claramente y con todo el tiempo necesario para escucharlo, porque aquí no se trata de yo hacer preguntas que están de más. Se trata de escuchar a un médico que conoce de esta materia y que puede darnos una orientación que de verdad ayude a resolver este problema, esta altísima situación de una espiral que va subiendo, como la mostró en el gráfico, que parece que nunca se va a detener. Así que le agradezco, doctor, su gentileza, lo hemos molestado e incomodado sacándolo del avión prácticamente para conversar con nosotros, pero necesitábamos su ayuda para orientar a los ariqueños y parinacotenses, porque necesitamos esa ayuda, necesitamos resolver este problema sanitario que nos está afectando a todos. Enrique, si me permite, y ya como hemos insistido a la ciudadanía su forma de autocuidado, y si alguien me preguntase, bueno, y a las autoridades, que ya le hemos dado tantas señales que no han escuchado, si alguien me preguntara qué cosas le podría hoy día proponer, mire, tengo conocimiento de salida de buses, que siguen saliendo buses, con ciudadanos peruanos hacia Arica, que no tienen residencia en Arica, que ellos llegaron directamente a Santiago a trabajar, ellos tienen su fuente laboral, pero debido a la pandemia han decidido regresar a sus hogares en el vecino país y buscan la salida limítrofe terrestre, que somos nosotros, y se siguen embarcando en los buses. Yo creo, y esto ya se lo dije a la autoridad sanitaria en el mes de abril, en forma muy categórica y con pruebas, porque yo tengo acceso a la información directamente de los cordones sanitarios, del personal sanitario que trabaja en los terminales de bus y también en el aeropuerto.
no es posible que la autoridad central permita la salida de buses a sabienda que los ciudadanos peruanos no están recibiendo en Arica. Claro. Tiene que ser detenido ahí. Tiene que aumentarse la fiscalización en los terminales de buses de Santiago. Es re fácil conseguirse un papel notarial con una dirección cualquiera para poder probar que viven acá, pero todos sabemos, inclusive las personas que trabajan en la sanidad de esos terminales, que eso es mentira, que ellos se están trasladando a Arica con el fin de pasar a su país. Entonces, lo que yo le pediría a las autoridades regionales es que se pongan más duras y le den a entender a las nacionales que es necesario frenar ese flujo de ciudadanos peruanos hacia nuestra ciudad. Que creo que es una de las condiciones que nos ha permitido lamentablemente subir tanto los casos activos. Y la otra, Enrique, es la llegada de los inmigrantes también por pasos no habilitados que siguen fluyendo desde Perú hacia Chile, por pasos no habilitados, y en ese sentido habría que aumentar la fiscalización en las fronteras. Bien, doctor, con esas últimas recomendaciones nos quedamos y esperamos que tanto cada uno de nosotros, de los que vivimos en la región, más nuestras autoridades, hagan lo imposible por resolver esto, porque de verdad se ha desatado una pandemia como nadie se imaginó en nuestra región, y eso hay que cortarlo rápidamente porque, como dijo usted, va a colapsar el hospital, va a colapsar todo el sistema de salud, y ahí no sé qué va a suceder. Y yo creo que nadie quiere llegar a ese punto. Doctor, vuelvo a insistir, agradezco su gentileza, ha sido un relato y un llamado documentado clarísimo para que terminemos de convencernos de que las cosas hay que hacerlas de otra manera si queremos estar tranquilos lo más o lo antes posible, porque así como vamos, y usted lo acaba de decir, lo más probable es que estemos 2 meses en cuarentena obligados por las circunstancias que hemos explicado y le hemos escuchado a usted. Doctor, lo esperamos pronto a ver la próxima semana si podemos volver a conversar para ver qué ha sucedido en el intertanto. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.